Hay una puerta que has mirado toda la vida sin darte cuenta. No está al final de un pasillo, ni tiene una placa, ni se abre con una llave. Está en la esquina de la mente, como una sombra que cambia de tamaño según el día, a veces diminuta, a veces gigantesca. La llamamos muerte, y lo raro es que le tememos como si algún día fuéramos a cruzarla con los ojos bien abiertos, como quien atraviesa una sala iluminada y luego describe cada detalle. Detente un segundo y míralo con honestidad, sin dramatismo. ¿Cómo vas a mirar tu propia desaparición? ¿Desde qué lugar vas a presenciar el instante exacto en que tú dejas de estar? Esa pregunta incomoda porque suena a truco y sin embargo apunta a algo muy simple: tú no vas a verte morir. No porque seas inmortal, sino porque la muerte, cuando llega, no entra como escena dentro de la experiencia directa de la conciencia. Se vuelve noticia en la imaginación, se vuelve rumor en el cuerpo, se vuelve historia en la boca de quien te ama, pero no se vuelve una hora que tú puedas habitar con tus ojos. Y aquí aparece un giro extraño: tal vez lo que más te asusta no es la muerte, sino una imagen de la muerte. Un cine interior que se enciende en silencio. Te imaginas el último aliento, el apagón, el vacío, la ausencia absoluta. Te imaginas estar en el no estar. Y esa combinación, si la miras de cerca, tiene una contradicción escondida. Porque imaginar ya es estar. Pensar la nada absoluta ya coloca a alguien dentro de la escena, aunque sea como espectador. Es como intentar dibujar un hueco perfecto sin dibujar nada alrededor. El propio acto de dibujar te obliga a dejar huellas. Esto se entiende con algo cotidiano. Piensa en una noche de sueño profundo, sin sueños. Cuando despiertas, ¿qué recuerdas de ese tramo? No recuerdas la nada. No recuerdas un vacío negro. Lo que ocurre es un salto, te acuestas y, de pronto, ya es mañana. La ausencia de experiencia no se vive como ausencia, solo se detecta por contraste, por el antes y por el después. Algo parecido puede ocurrir con una anestesia general: recuerdas la sala, una frase del personal médico, quizá una luz fría, y luego ya estás de vuelta. Entre medio no hay una película del apagón, porque no hay quien la vea. Esto no pretende resolver el misterio último de la conciencia. Sería deshonesto prometer eso. Lo que sí muestra es un límite fenomenológico: toda experiencia requiere un sujeto consciente en acto. Si cesa ese acto, cesa el escenario donde algo podría pasar para ti. Por eso la frase ver mi propia muerte tiene una rareza lógica, como morder mis propios dientes o mirar mi ojo mirando sin espejo. El ojo ve el mundo, pero no se ve viendo. La conciencia ilumina contenidos, pero no puede iluminar el momento exacto en que deja de iluminar, del mismo modo en que una lámpara no alumbra el instante en que se apaga desde dentro de su propia luz. Y en este punto aparece, con una serenidad casi terapéutica, Epicuro. Ese filósofo griego, tan asociado a la lucidez y a una vida simple, tuvo una forma directa de desmontar el miedo más antiguo. Epicuro decía, en esencia, que la muerte no es nada para nosotros, porque mientras estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Mira lo que hace esa idea: corta la película. No niega que el cuerpo muera. No niega la pérdida para quien se queda. Solo te recuerda que el terror suele apuntar a una escena imaginada, no a un hecho que puedas experimentar. Entonces, ¿por qué sigue habiendo pánico? Porque el miedo, muchas veces, no es una respuesta a un dolor real, sino a un dolor imaginado. Y eso no significa que tu miedo sea tonto o débil. Significa que es una emoción poderosa sostenida por una representación. La mente crea un modelo de amenaza y el cuerpo reacciona como si esa escena ya estuviera ocurriendo. La respiración cambia, el pecho se tensa, la atención se estrecha. El organismo no distingue con tanta claridad entre un tigre real y un tigre mental, y a veces el tigre mental muerde más tiempo. Epicuro veía la filosofía como una medicina del alma, y apuntaba justo a esa diferencia: dolor real frente a miedo imaginario. El dolor real es un hecho en el presente, con límites concretos. Incluso cuando es fuerte, ocurre ahora, y se enfrenta con recursos ahora: cuidado, apoyo, tratamiento, descanso, compañía, sentido. El miedo imaginario, en cambio, puede durar años. Puede robarte horas cada día sin que nada esté ocurriendo fuera de tu cabeza. Es un impuesto pagado por adelantado a un evento que, cuando llegue, no se presentará como experiencia consciente de estar muerto. Para que esto no quede flotando en teoría,
piensa en una persona concreta. Una persona que, al acostarse, revisa el pulso. Luego busca síntomas en la pantalla, salta de un texto a otro, mira historias de enfermedades, compara posibilidades, se imagina diagnósticos. No lo hace por curiosidad pura. Lo hace por una esperanza secreta: si entiendo cada riesgo, si anticipo cada variable, si vigilo cada señal, quizá pueda evitar lo inevitable. Quizá pueda negociar con el azar. Pero cuanto más vigila, más frágil se siente. Y cuanto más frágil se siente, más vigila. Es como intentar apagar un incendio soplando: el gesto nace del deseo de control, pero alimenta la llama. En esa rueda, la muerte se vuelve un monstruo omnipresente, aunque todavía no esté ahí. Y lo trágico es que esa persona no solo teme morir. Teme perder el control. Teme que la vida sea un territorio donde no todo se calcula. Teme, en el fondo, que su historia no le pertenezca por completo. Y si miras con atención, este patrón no vive solo en el tema de la muerte. Vive en lo cotidiano: querer controlar lo que alguien piensa de ti, controlar el futuro de una relación, controlar cada error, controlar cada respuesta, controlar el tiempo como si el tiempo fuera una propiedad. Ahora imagina que esa persona tropieza con una frase de Epicuro. No como una cita bonita, sino como un pensamiento que cae en el lugar exacto. Mientras estoy, la muerte no está; cuando la muerte está, yo no estoy. Al principio se resiste. Quiere discutir. Quiere decir: sí, pero duele; sí, pero me da pánico; sí, pero ¿qué pasa con el vacío? Y luego ocurre un cortocircuito: se da cuenta de que gran parte de su angustia consistía en intentar imaginar lo imposible. Intentar estar presente en su propia ausencia. Intentar tener un punto de vista donde no puede haber punto de vista. Ese momento no cura todo de golpe. La ansiedad no obedece como un interruptor. Pero abre una rendija. Y por esa rendija entra algo que vale oro: espacio interior. 1 milímetro de libertad entre el pensamiento y la reacción. Esa persona empieza a notar cuando la mente proyecta la película y cuando la vida real está sucediendo aquí, con cosas simples: una taza tibia entre las manos, el sonido del agua, una frase que llega en el momento justo, el cansancio que pide descanso, el hambre que pide comida, la necesidad de silencio. Y aquí conviene marcar una distinción fina, porque de ella depende que esta reflexión sea liberadora y no paralizante. Pensar en la muerte no es lo mismo que fijarse en la muerte. La reflexión lúcida puede soltarte. La rumiación ansiosa puede encadenarte. La reflexión lúcida mira la finitud como un dato estructural y, sin obsesión, ajusta prioridades. La rumiación convierte la finitud en un enemigo constante y te hace vivir como si estuvieras siempre al borde del abismo. Una te abre, la otra te estrecha. Además, hay un detalle que suele quedar escondido cuando alguien repite: no temas a la muerte. Incluso si la muerte no se experimenta, el proceso de morir, en algunos casos, puede involucrar dolor, confusión, pérdida de capacidades, despedidas difíciles. No se trata de romantizar. Se trata de ubicar el miedo donde corresponde. Puedes temer el dolor, y ese temor puede ser razonable, porque el dolor sí es experiencia. Puedes temer el sufrimiento de quien amas. Puedes temer la dependencia, la soledad, la incertidumbre. Esos temores tienen contenido, y cuando tienen contenido, se pueden abordar con cuidado, con prevención, con vínculos, con decisiones concretas. Lo que el filósofo griego ayuda a cortar es otra cosa: el terror abstracto a estar muerto, como si fuera un cuarto oscuro en el que tú todavía estás, solo que sin luz. Y ahí está la trampa del lenguaje. Decimos estar muerto como decimos estar dormido, pero no es lo mismo. Dormir es un modo de estar. Morir, si implica el fin de la experiencia, no es un modo de estar para ti. Es, dicho sin poesía, el fin de tus modos de estar. Cuando esto se asienta, aparece una segunda pregunta, quizá más incómoda: si no puedes experimentar tu propia muerte, ¿por qué su idea tiene tanto poder sobre tu vida? Y aquí volvemos a la ilusión de control. La muerte es la frontera máxima que no se negocia. Es el recordatorio de que, por más que perfecciones tu agenda, por más que optimices tu cuerpo, por más que ahorres, por más que te cuides, existe un punto donde la voluntad no manda. Y eso golpea al orgullo del yo como gerente del universo, ese yo que quiere creer que todo puede convertirse en plan, en estrategia, en seguro.
Hay una lectura existencial que complementa a Epicuro sin traicionarlo. No solo temes dejar de existir, también temes que se desarme la narrativa con la que te sostienes. Temes que el nombre, los logros, las etiquetas, los planes, la imagen que alguien tiene de ti, se vuelvan irrelevantes. Temes, en el fondo, que la vida no sea un proyecto controlable, sino un préstamo temporal. Y un préstamo, por definición, no es propiedad. Fíjate cómo cambia la perspectiva cuando entiendes que tu identidad cotidiana funciona como una historia que se cuenta a sí misma. Muchas aproximaciones filosóficas y varias líneas de investigación sobre la mente describen el yo como un modelo, recuerdos, expectativas, hábitos, narraciones. Ese modelo es útil porque organiza. Pero también es rígido porque quiere perpetuarse. Cuando aparece la muerte, el modelo grita, esto me borra. Y claro, el modelo está diseñado para continuar. No sabe vivir sin control, no sabe amar sin garantías, no sabe descansar sin supervisión. En este punto aparece un tema delicado, y conviene tocarlo con respeto. Hay tradiciones filosóficas y contemplativas que sugieren algo más radical, tal vez lo que se disuelve no es la conciencia en un sentido profundo, sino ciertas formas de identificación, cierta sensación de separación. En esa hipótesis, morir sería más parecido a soltar un nudo que a caer en un agujero. Pero no necesitamos convertir esto en dogma. Puede quedarse como pregunta abierta. Porque incluso si no sabemos qué es la conciencia en su raíz, si podemos reconocer una cosa, la mente, cuando imagina su desaparición, suele imaginar una escena imposible. Y esa escena, por imposible, se vuelve interminable. Y aquí me gusta usar una imagen simple. Imagínate sosteniendo arena en la mano. Si aprietas fuerte, la arena se escapa entre los dedos. Si aflojas, la arena se queda un poco más. El control absoluto funciona como ese puño cerrado. Cuanto más intentas garantizar que nada cambie, más se te escurre la vida. Cuanto más intentas dominar la incertidumbre, más crece la angustia. La muerte, en este sentido, no solo es un final, es un maestro involuntario que señala el límite del puño. El pensador que combate el miedo a la muerte, Epicuro, proponía una estrategia elegante, entrenar el pensamiento para no pelear con fantasmas. Si el terror nace de una imagen, el trabajo no es discutir con la realidad, sino educar la imaginación. No para negar la finitud, sino para verla con proporción, para poner cada cosa en su lugar. Es como ajustar el foco de una cámara, no estás cambiando el paisaje, estás corrigiendo la distorsión con la que lo miras. ¿Y cómo se educa la imaginación cuando se trata de algo tan sensible? Primero, reconociendo cuando la mente está haciendo cine. Puedes detectarlo por señales sutiles, escenarios repetidos, preguntas sin respuesta, necesidad compulsiva de certeza, sensación de que la vida se reduce a vigilar. Segundo, volviendo a lo verificable, ahora mismo, aquí, ¿qué está ocurriendo en tu cuerpo? ¿Qué parte de tu miedo es una historia futura y qué parte es una sensación presente? Tercero, diferenciando el problema real del problema imaginado. Si el problema real es tengo síntomas y necesito un chequeo, eso se hace en el mundo real. Si el problema imaginado es necesito certeza absoluta de que nunca va a pasar, eso no se resuelve con información, porque no es una pregunta, es una exigencia imposible. Y esta claridad no es fría. Al contrario. Cuando el miedo a la muerte se reduce, muchas veces se abre un afecto más limpio por la vida. No un apego desesperado, sino un cariño lúcido. Empiezas a notar que el tiempo no es una autopista infinita, sino una calle con esquinas. Y, por alguna razón, eso puede hacer que camines con más presencia. La comida sabe un poco más. Una conversación simple se vuelve más valiosa. El silencio deja de ser un enemigo y se vuelve un lugar donde respirar. Piensa en lo que puede pasar cuando alguien roza de cerca la idea de finitud, no como película, sino como realidad externa, una enfermedad cercana, una pérdida, un accidente que se evita por poco. Muchas veces, lo que cambia no es la teoría sobre la muerte, sino la atención. Esa persona deja de postergar una llamada. Deja de tolerar una relación que la vacía. Deja de acumular como si acumular fuera una garantía contra el destino. Se vuelve más selectiva con su tiempo, más honesta con sus deseos, más suave con lo que no controla y más firme con lo que sí puede elegir. Esto es lo paradójico, aceptar que no controlas el final puede devolverte control sobre lo que sí está vivo ahora.
El control que vale, que no es tiranía sobre el mundo, sino claridad sobre tus elecciones. Si la muerte es una frontera, entonces la vida se vuelve un territorio que merece ser habitado, no solo administrado. Habitar no es correr sin descanso. Habitar es estar, y estar no requiere garantías, requiere presencia. Y aquí regresa el hilo inicial, la puerta invisible. Quizá has temido esa puerta como si fuera una escena que vas a presenciar. Pero lo que vas a vivir, siempre, es el lado de acá, tus cambios, tus pérdidas, tus alegrías, tus decisiones, tus despedidas. Lo que no vas a vivir es ser un cadáver desde dentro. Por eso Epicuro insistía en que la muerte no debe ser un tormento para ti. El tormento es el pensamiento mal entrenado sobre ella, la costumbre de confundir imaginación con destino. Si esta idea te produce alivio, úsala con delicadeza. No como negación de la realidad, sino como herramienta para no desperdiciar tu presente en sufrimiento imaginario interminable. Y si esta idea te provoca angustia, también es válido. A veces, cuando se toca el tema de la muerte, se despiertan cosas profundas, duelo, ansiedad, depresión, sensación de vacío. Quiero decirlo con responsabilidad, esto es una reflexión filosófica, no una invitación a dañarte. Si estás atravesando desesperación intensa o pensamientos de hacerte daño, busca apoyo profesional y habla con alguien de confianza de inmediato. Pedir ayuda no es un fracaso, es una forma de proteger lo más valioso que tienes, que es tu posibilidad de estar aquí. Volvamos a lo filosófico, porque ahí está el corazón de esta conversación. Cuando decimos nunca voy a verme morir, no estamos diciendo no importa. Estamos diciendo algo más preciso, la muerte no es una experiencia que te espera como un cuarto oscuro. Es un límite de la experiencia. Y eso cambia la dirección del miedo. En lugar de mirar hacia un monstruo futuro, puedes mirar hacia el modo en que tu mente fabrica monstruos y hacia el modo en que la ilusión de control intenta salvarte y al mismo tiempo te encierra. Hay una pregunta que, si la sostienes sin prisa, puede reordenar muchas cosas. Si no puedes evitar que el tiempo avance, ¿qué tipo de vida quieres que avance contigo? ¿Qué quieres estar haciendo mientras todavía hay alguien ahí para vivirlo? ¿Qué palabras te gustaría haber dicho, no como drama, sino como honestidad? ¿Qué te gustaría dejar de postergar, no por miedo, sino por amor? Montaigne, siglos después de aquel pensador que combatía el miedo a la muerte, decía que filosofar es aprender a morir. Suena sombrío hasta que lo entiendes bien, aprender a morir era aprender a vivir sin ilusiones que envenenan. Era vivir con el corazón menos distraído. No se trata de obsesionarte con el fin, sino de permitir que el fin le dé relieve a lo que sí está aquí, como la sombra que hace visible la forma de un objeto bajo el sol. Porque hay un tipo de libertad que solo aparece cuando aceptas que no tienes garantía. Una libertad que no depende de que todo salga bien, sino de que tú estés presente. La muerte, vista desde este ángulo, deja de ser un verdugo psicológico y se vuelve una medida. Una regla silenciosa que te pregunta, ¿esto que haces vale el tiempo que le das? ¿Este esfuerzo te acerca a la vida o solo te mantiene ocupado para no sentir? Y quizá el cierre más extraño y más amable es este, la muerte que más te asusta hoy no es un hecho. Es un pensamiento. Y los pensamientos, por intensos que sean, no son el mundo, son eventos en la mente. Cuando los ves como tales, recuperas espacio para elegir. Recuperas la posibilidad de estar aquí sin pagar peaje a un futuro que nunca se presentará como experiencia. Así que la próxima vez que la puerta invisible aparezca en la esquina de tu mente, prueba algo distinto. No la ignores, no la adores, no la conviertas en espectáculo. Solo mírala con lucidez tranquila y deja que te haga una pregunta sencilla. Si tú nunca vas a verte morir, ¿qué parte de ti está temiendo, exactamente? ¿La muerte o la pérdida del control? Y si lo que teme es el control, ¿qué pasaría si, por un momento, aflojaras el puño y dejaras que la vida, con su fragilidad, te enseñe a vivirla con más verdad?